El día que todo salió mal es el título del mensaje del día de hoy. Hay días de esos donde todo aparentemente sale mal. Y esos días, por difíciles que son, aunque uno no los quiera, a veces van a venir. Por muy espiritual incluso que uno llegue a ser muy maduro u obediente, no importa en realidad la condición espiritual en la que uno se encuentre, de todas maneras son momentos que a veces no se pueden evitar. Y ahí es cuando un principio como este para mí cobra relevancia. Nunca sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que descubres que Dios es todo lo que tienes. Todo el mundo va a tener una noche oscura en el alma. De hecho, la Biblia nunca nos ha prometido una vida color de rosa. Ustedes y yo estamos convencidos de que los personajes bíblicos incluso son la evidencia de que la vida tiene sus altos y sus bajos. Pero Dios es un Dios tanto que se muestra en las montañas como aquel que se muestra en los valles, en los momentos más bajos de nuestra vida. Y cuando ustedes van a las Escrituras y notan un montón de episodios bíblicos, van a encontrar, por ejemplo, que a Abraham se le prometió un hijo, pero pasaban 20 años y el hijo todavía no llegaba. Al pueblo de Israel se le prometió una tierra fructífera, pero tuvieron que pasar 40 años a través de un desierto. Y pudiéramos hablar de muchas cosas. José tuvo sueños extraordinarios, pero tuvo que atravesar por situaciones bien difíciles, a nivel de familia, por supuesto, pero también a nivel personal. Hoy los voy a invitar para que vayamos a uno de los episodios difíciles de David. David tuvo muchos. Pudiéramos pasar un buen rato compartiendo acerca de los momentos duros que tuvo el rey David, pero hoy quiero ir a uno cuando David todavía no era rey. Era alguien perseguido por el entonces monarca Saúl. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 en adelante. Noten el día que todo salió mal para David. Ese día comenzó porque David, que en ese entonces servía para los filisteos, aunque no era necesariamente alguien que vivía con ellos, en un sentido estaba bajo las órdenes del rey de los filisteos, que hace poquito tiempo era su enemigo. Pero de todas formas, por las circunstancias que él estaba viviendo, en ese momento estaba sirviendo bajo las órdenes de los filisteos. Y los filisteos iban a un conflicto contra Israel, por lo tanto, le dijeron a David que él no podía acompañar a los filisteos por obvias razones. Quizás se le volteaba en el proceso del conflicto. Por lo tanto, él decide regresar junto con su ejército casi que personal, un grupo de 600 hombres, imagínense. Un hombre que había formado durante ese exilio alrededor de 600 militares valientes. Los valientes de David se le conoció. Y dice que al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclac, que era la ciudad donde hasta ese momento ellos habitaban. Pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y luego de atacar e incendiar a Siclac, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Noten cómo el día se puso peor. No solamente no pudo ser parte de un conflicto, por conflictos de intereses, por asuntos obvios, sino que cuando decide regresar junto con su grupo de amigos, de soldados, de militares, a su ciudad, se da cuenta de que no solamente su hogar ya no existe, lo quemaron, sus cosas fueron robadas, y si esto fuese poco, su familia también fueron llevados como esclavos. Todo el día se estaba volviendo negro para el rey David. Y aquí es cuando quiero comenzar con una serie de principios, 3 en total, que van a responder a esta pregunta. ¿Cómo se enfrentan los días malos? ¿Cómo se enfrenta ese momento cuando te llega la noticia que menos querés? Los días malos pueden venir de forma inesperada, por supuesto.
Hay otros días malos que vienen por consecuencia de una serie de decisiones que hemos venido tomando y que era casi de esperar que vendría el gran día malo. Pero la mayoría de los días malos que nos afectan más son aquellos que vienen de forma inesperada, que no sospechamos, que todo iba bien durante la jornada matutina, pero en la tarde algo pasó o en la noche algo nos dijeron y todo se nos vino abajo. El día se puso negro. ¿Qué hizo David en este día malo? Y aquí les dejo el primer consejo. No intente hacerse el fuerte. Cuando el día se pone negro, no intente tratar de negar una realidad queriendo hacerse el fuerte en el proceso. En el versículo 4 notamos lo que hace David. David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Ser fuertes en la fe no nos hace inmune a las emociones. Leí por ahí a alguien que dijo: quienes niegan su carácter emocional se convierten en gente con personalidad insulsa. Eso significa sin sabor, incapaces realmente de disfrutar la vida. Y es que saben, mis amigos, negar el dolor es negar también la alegría, porque no solamente es importante aprender a disfrutar las buenas cosas, es importante también aprender a digerir los momentos malos. Hay que aprender a llorar también. La Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de risas, hay tiempo de alegría, pero también hay tiempos de lágrimas, hay tiempo de llorar. Y a veces equivocadamente tomamos la posición de querer vernos como gente fuerte en momentos difíciles, cuando no hay nada malo en ser vulnerables, en vernos débiles. Digo débiles en situaciones como estas puntualmente. Ustedes van a notar en la Biblia, Abraham lloró la muerte de su esposa. José lloró cuando se reencontró con sus hermanos. Ezequías lloró cuando se enteró que iba a morir. Nehemías lloró cuando vio los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Pedro lloró por haber traicionado a Cristo. Pablo lloró también en medio de sus tribulaciones. Y pudiéramos pensar que hay más, pero a lo mejor no hay ninguno más. Pero ¿saben quién más lloró? Y con este me bastaría. Jesús lloró. Y eso no lo hizo menos Dios. Era 100% hombre y 100% Dios. Y lloró. No me hace menos espiritual el que las cosas me duelan, el que me aflija, el que algo me golpee en el corazón y me haga tambalear mis cimientos. No me hace menos espiritual. En todo caso, manifiesta de que soy un ser humano, un simple mortal que le duelen las malas noticias, que atraviesa por momentos duros y que por lo tanto va a tener que tener la capacidad de demostrar que no es el gran espiritual, sino una persona que, a pesar de que tiene a Dios, el que yo tenga a Dios no significa que estoy exento de tormentas. Recuerden a los discípulos navegando por aquel mar de Galilea, Jesús durmiendo en esa barca, y a pesar de que Él navegaba con ellos, la tormenta los visitó. La Biblia nos enseña que Lázaro, el amigo de Jesús, se enfermó, y cuando ustedes escuchan o leen el episodio, cuando le avisan a Jesús, escuchan estas palabras: al que amas está enfermo. El que amas, tu amigo Lázaro está enfermo. Que Jesús me ame no me inhibe de las enfermedades, de los problemas o de las situaciones difíciles, y por lo tanto tampoco me debería de inhibir de las emociones, de que me golpee. No puedo andar por la vida negando la realidad de las cosas que estoy enfrentando. Hay un nivel de positivismo que la sociedad nos enseña, y en un sentido es normal, hay que vivir con optimismo. Yo estoy claro de eso, no estoy tratando de decirle échese a perder. No, hay un nivel de positivismo que la sociedad nos enseña, pero que si lo mal aprendemos, también podemos formar en nuestro ser interior un carácter que nos puede hacer daño. ¿Hay que ser optimista? Sí, hay que ser optimista, pero el optimismo no me puede llevar a negar la realidad que yo estoy enfrentando. Tenemos que recordar que las lágrimas son un mecanismo natural de sanidad. Llorar, mis estimados, es reconocer un dolor y permitir que a la larga este dolor sane. No hay nada malo en eso. Ahora, hay una promesa extraordinaria, porque aquí viene entonces el otro extremo.
puede que yo diga, ok, es cierto, yo tengo que aprender a ser vulnerable también en los momentos difíciles, pero el otro extremo es quedarte en esa condición de manera perpetua. Y recuerden que hay promesas. David nos escribe en el libro de los Salmos, capítulo 30, versículo 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hay un tiempo para llorar. Por supuesto, es importante que yo tenga la libertad para sentirme vulnerable, pero no puedo vivir en esa condición eternamente, porque entonces también me voy a hacer daño. Hay un ejemplo que a mí siempre me pareció bastante genial en este caso, y es el ejemplo de Samuel, el profeta, y Saúl. Recuerden que Samuel, el profeta, y Saúl, el rey, tenían una relación bastante interesante, porque Saúl respetaba a Samuel, pero definitivamente nunca le hizo caso de forma completa. Y Samuel miraba a Saúl quizás como, yo qué sé, su discípulo, su hijo amado, una suerte de hijo espiritual. Le tenía, por supuesto, muchísimo aprecio y como todo hombre de Dios, de seguro estaba interesado en el bienestar espiritual del rey. Y llega un punto cuando Dios le informa a Samuel que Saúl ya no continuará siendo el monarca, sino que va a ungir a otro hombre. Y ustedes saben, el rey David finalmente. Pero en ese proceso en el que Dios le informa que a Saúl ya no lo tiene aprobado en su corazón, noten lo que sucede con Samuel. Samuel comienza a llorar y llora por mucho tiempo. Y llega un punto en el que Dios le dice a Samuel, primera de Samuel 16, versículo 1, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? ¿Cuánto tiempo? Está bien, hay que llorarlo, llóralo. Yo entiendo que podás tener un afecto muy profundo por él, pero ¿cuánto más vas a llorar? ¿Cuánto más vas a estar sumido en esa autoconmiseración? ¿Cuánto más vas a estar en esa condición de pobrecito yo, no puedo salir de aquí? ¿Cuánto más? Recuerden las promesas. Ciertamente por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Hay un episodio bíblico que sucede muchos años después de la historia de David que les estoy contando. David está en una batalla en contra de los filisteos. Y en esta batalla, David se encuentra en el valle de Refaim. El valle de Refaim es también conocido como el valle de los gigantes. Y en este valle habían unos árboles que era muy común en la zona. Se les denomina las balsameras. Vaca con B labial en el hebreo. Y esa palabra vaca o balsameras en el original significa árbol llorón. ¿Y saben por qué eran árboles llorones? Y todavía se les conoce en algunos lugares como árboles llorones. Son árboles grandes, pero las hojas, las ramas son caídas. Y en las noches tienen la característica que con los fuertes vientos en esa región que tienen grandes valles, suenan literalmente como que estuvieran llorando o como gemido, como esas películas de miedo. El golpe del viento con las hojas, eso es lo que provoca. Imagínenselo, daría miedo. Pero es el efecto natural por causa de la forma que tiene el árbol. El tema es que en esa batalla que está enfrentando David contra los filisteos, Dios le dice a David que espere una orden, pero que le espere debajo de esos árboles y que espere ahí en la noche. Ahora imagínese a alguien que va a enfrentar una guerra debajo de un árbol que en la noche te puede dar miedo y que sumado al contexto que vos estás viviendo lo vuelve todo el combo ideal para sentirte más atemorizado. Entonces imagínense a David esperando la orden del Señor ahí, debajo de las copas de la balsamera, dice la Biblia. Y mientras el sonido estaba y él ahí esperando. Pero entonces viene la orden del Señor. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 24. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras sobre los árboles, cuando oigas el sonido de marcha, va a haber una directriz, una señal, le dice Dios a David.
vas a escuchar el sonido de una marcha sobre la copa de las balsameras. Entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Básicamente le dijo, ¿sabes qué? En términos muy nicas sería, llorad todo lo que querés durante este tiempo, pero vendrá un momento cuando yo voy a pelear por ti y la victoria te la voy a dar yo. Simplemente tenés que dejar de estar en esa condición y confía en mí. Eso es a lo que Dios está apuntando con nosotros. Llore todo lo que pueda llorar, no reprima el dolor, no le hace bien, pero entienda que Dios también tiene un día de alegría para usted y que el plan del Señor sigue siendo bueno para su vida, aunque no parezca el día de hoy. Amén. Aquí viene lo segundo. El segundo consejo: busca tu punto de apoyo. Porque el dolor nos invita a la soledad. El dolor nos invita a alejarnos de las personas. Y es natural en un tiempo, por supuesto. Es normal. Es normal que uno no quiera estar con personas alrededor. Sin embargo, no es normal que eso se mantenga así. Necesitamos siempre un punto de apoyo. Primera de Samuel 30, versículo 6. Observen lo que hizo David. David se angustió naturalmente, porque todo el pueblo quería apedrearlo, porque de paso le estaban echando la culpa de todo lo que estaba pasando. Pues le dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos. Pero aquí viene la respuesta: halló fuerzas en el Señor su Dios. Noten la palabra angustia a la que hace referencia el cronista de la historia. Esta palabra angustia en el hebreo literalmente significa apretado, atado, restringido, estrechez, alarmado, estar en apuros, sentirse humillado. Quiero que vea cada una de esas palabras. Básicamente eso era lo que podía estar en el corazón de David. Alguien que está angustiado es alguien que se siente apretado, que no se siente que tenga salida, se siente, como diríamos popularmente, entre la espada y la pared, atado, de manos atadas. Significa no puedo hacer nada, y no hay mayor angustia que el sentido de impotencia, que el saber que no podés hacer nada frente a algo que se te vino de forma inesperada. Eso genera angustia. Restringido, porque no tenés mucho rango de acción. Estrecho, alarmado, por supuesto. Estás apurado y te sentís también humillado. ¿Qué se hace en ese momento? Noten lo que hace David. Encontró fuerzas en el Señor. ¿Usted puede encontrar fuerzas fuera del Señor? Se puede encontrar fuerzas fuera del Señor, sí, pero va a ser temporal. Va a ser lo que provoca, por ejemplo, los estupefacientes, la droga, el alcohol, el tabaco y cualquier tipo de adicción. Genera cierto nivel de placer, por supuesto, genera cierto nivel de bienestar, pero es temporal. Y uno se va a dar cuenta que siempre requiere de un poquito más, porque no es suficiente la cuota que consumí hoy para mantenerme bien. Y por lo tanto, te vas a dar cuenta de que no es suficiente lo que podés encontrar allá afuera. Pero en cambio, cuando dice, encontré fortaleza en el Señor, esa palabra fortaleza significa sostenerse. Es encontrar sustento. Dice el Salmo 63, versículo 6, me acuesto y me acuerdo de ti. Durante toda la noche estás en mis pensamientos. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, porque tu gran poder es ¿qué? Es mi apoyo. Tu gran poder es mi apoyo. Y el tercer y último consejo: en esos días malos, pida dirección. Porque sabe, la mayoría de nosotros se nos nubla el entendimiento. A la mayoría de nosotros el miedo nos gana. Y tomar decisiones en base al miedo es peligroso, porque podemos tomar las decisiones equivocadas. Es importante, por lo tanto,
aprender a pedir dirección en estos momentos. Buscar a alguien que nos diga exactamente cómo dirigir las próximas decisiones, cómo tomar los próximos pasos. Ir a las Escrituras y encontrar en las Escrituras ese mapa que necesito para continuar en mi día a día. David, noten lo que hizo, versículo 7 de 1 de Samuel 30. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor. Note, David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, te acaban de quemar la casa, te robaron todo, te llevaron de esclavos a tus hijos y a tu esposa, tenés la posibilidad de ir a rescatarlo y te pones a preguntar si va o no va. Uno diría, por sentido común, me voy, por sentido común. Pero note bien que por sentido común muchas veces nos ha ido mal. Jamás subestimemos el poder de la oración y el valor trascendental de pedir la dirección divina. Por muy sentido común que nos parezcan algunas cosas, David tenía claro que necesitaba en este tiempo pedir la dirección del Señor. Y no importa lo que uno esté atravesando, ni cuánto uno sepa, ni cuánto uno se la sepa, todos necesitamos tener dirección clara en este tiempo. Y entonces el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Termino con esta historia. Hace varios años, 2008, hace 13 años, saltó a la palestra pública en los medios de comunicación, particularmente de Europa, y para ser más específico, en Inglaterra, la historia de un hombre que se llama Jim O'Neill. Tiene 65 años. Ahí en pantalla van a notar las imágenes de las publicaciones de los medios de comunicación más importantes de aquellos lados, de España sobre todo, y de Inglaterra. Jim O'Neill era un piloto. Era un piloto de estas avionetas que fumigan. Y mientras volaba, sufre un derrame cerebral parcial. No perdió la conciencia. Sin embargo, gradualmente comenzó a perder la visión. Y ustedes y yo sabemos que para andar en avión, piloteando, la vista es súper relevante. No se puede dar el lujo uno de no ver. Él comenzó a perder la visión y mientras perdía la visión, rápidamente toma la radio y pide auxilio, porque ya empieza a ver todo borroso. Y le contestan inmediatamente y le dicen, ¿dónde estás? Él da su ubicación, inmediatamente informan a la Fuerza Aérea Inglesa y envían a los 10, 15 minutos un avión conducido por Paul Gerard, si no mal recuerdo el nombre de este piloto de la Fuerza Aérea de Inglaterra. Y entonces, cuando el piloto de la Fuerza Aérea llega a escasos 50 metros, van volando casi juntos. Para entonces, Jim O'Neill ya no miraba nada. Estaba volando a ciegas, literalmente, al tacto, por lo que recordaba, por supuesto, un hombre de muchos años volando ya seguía casi al tacto donde se encontraban cada uno de los controles. Sin embargo, eso no le iba a bastar para poder aterrizar. Y entonces comienza Gerard, el piloto de la Fuerza Aérea, a decirle, a comunicarse con él y a decirle, hey, le voy a guiar hasta la pista más cercana. Y comienzan a hacer los primeros intentos. Cuando finalmente están por llegar a la pista, le dice, ok, haz esto, haz lo otro, no, sube más, baja otro poco, estás un poco de lado, nivélate, y comienza el proceso. Difícil, ustedes se podrán imaginar. Lo intentan una vez, no se puede. Lo intentan 2, no se puede. 3, no se puede. 4, 5, 6, 7 veces y no se podía.
Y ustedes pueden ver la conversación en YouTube, porque quedó grabado, por supuesto, y lo postearon por ahí hace varios años. Está en inglés. Y en la conversación hay una parte que a mí me pareció genial. Le dice Gerard, el de la Fuerza Aérea, a don Jim O'Neill: ¿puede ver la pista? No, señor, le responde, no puedo verla. No hay problema, tranquilo. Sígame escuchando y seguiremos descendiendo de forma correcta. ¿Ya puedes ver la pista?, le dice un poquito después. No, señor, aún no la veo. Tranquilo, sígame escuchando. Podrá descender muy pronto. Y finalmente le dice: ¿puede ver la pista? Aún no, señor. Ok, tranquilo. Solamente escúcheme y haga lo que yo le pido. Está bien, señor. Finalmente, en el 8º intento, logró aterrizar, un aterrizaje perfecto. Y le dice el capitán de la Fuerza Aérea a don Jim O'Neill: señor, usted está a salvo, ha aterrizado. Y don Jim le dice: gracias, señor, usted me ha conducido hasta la pista a salvo. Cuando leí la historia hace varios años, pensé que es justamente lo que hace el Señor con nosotros. En los días malos, lo único que Él nos pide es esto: ok, tranquilo, sígueme escuchando. Yo te voy a conducir a salvo hasta la pista. Sígueme escuchando nada más. Solamente sigue escuchando. No te alejes de la palabra. No dejes de congregarte. No dejes de orar. No dejes de interceder. Sígueme escuchando. Yo te voy a llevar a la pista. Va a aterrizar y va a llegar a salvo. Y ahí es cuando me doy cuenta que en los días malos se puede aprender a tener paz por la voz que uno escucha. La voz que usted y yo escuchamos puede traernos paz en el peor de los días. Quizás el día no va a cambiar a lo inmediato y la noticia se va a mantener mala todavía, pero en el corazón algo va a pasar. Y es que, ¿saben? La paz no viene porque las circunstancias cambian. La paz viene por la voz que estoy comenzando a escuchar y a creerle cada vez que la escucho. Por eso necesito escuchar mucho la voz del Señor durante ese tiempo del día malo. No se aparte de las Escrituras. Ellas se van a volver literalmente su conducto de paz, de tranquilidad. Inmediatamente, a lo mejor no. A lo mejor va a decir: lo he intentado 1, 2, 3, como don Jim O'Neill, y todavía no mira la pista. Pero va a llegar un punto donde no va a verla de todas maneras, pero va a bajar y va a llegar a salvo. Eso es lo que quiere hacer el Señor con usted. Tal vez nunca vamos a lograr ver el porqué de todo, pero vamos a llegar a salvo, porque la buena obra que Él comenzó en ustedes la va a perfeccionar y la va a terminar, y la va a terminar bien. Amén.